va a estar en diferentes formas presentado. Esta es su estructura, son anillos de esterano. En algún porcentaje de este elemento, que es el colesterol, va a ser componente de lo que es la membrana celular, y algo importante es que este es precursor de las hormonas esteroideas, de la vitamina D y obviamente también de la formación de sales biliares, ¿no? Entonces acá vamos a ver, acá está la estructura del colesterol, que en algún momento un porcentaje de este elemento va a formar parte de lo que es el componente de la membrana celular, pero también va a formar lo que son las hormonas aldosterona, cortisona, cortisol, las hormonas sexuales, estradiol, testosterona, progesterona, las sales biliares, ácido glicocólico y ácido taurocólico, y también este elemento que es la vitamina D. ¿De dónde vamos a obtener el colesterol? Son dos fuentes, una endógena y una exógena. La exógena va a venir de la dieta, aproximadamente unos 300 miligramos al día es lo que nosotros ingerimos en una dieta que es regular, y de lo que va la síntesis endógena va a ser más o menos una producción de 700 miligramos al día de lo que es el colesterol, ¿no? Existe una síntesis en todos los tejidos, menos en lo que son los glóbulos rojos. Enteramente se realiza a nivel del citoplasma de la célula. Va a ser excretado por el páncreas, el estómago y también a nivel intestinal, ¿no? La pérdida va a ser por la descamación a nivel del tracto gastrointestinal. Las sales biliares va a ser otro medio por el que se va a eliminar lo que es el colesterol, y obviamente una gran parte va a volver a incorporarse para que vaya a ser parte de lo que es la membrana celular de algunas estructuras. Existe colesterol en diferentes lugares. El músculo va a haber 0.5 gramos por kilogramo, el nivel del cerebro es 1.5 gramos por kilogramo, y en un individuo de aproximadamente 70 kilogramos va a tener aproximadamente 1.4 gramos por kilogramo de este elemento que es el colesterol. Cuando hablamos de la síntesis de lo que es el colesterol, va a haber algunos pasos. Estos son los pasos, es un resumen. Ahorita vamos a ver paso por paso de acuerdo a cómo está el texto, y luego hay otro gráfico que es un poquito resumido y en conjunto de todo lo que vamos a hablar. Primera instancia va a haber la síntesis del mevalonato, luego va a haber la formación de unidades isoproteinoides, va a haber condensación de 6 unidades isoproteinoides, conversión del escualeno en lanosterol y por último la transformación del lanosterol en colesterol. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Estos son los gráficos que están en el texto. Etapa 1, síntesis de mevalonato. Este es el proceso. Va a haber 2 moléculas de acetilcoenzima A, donde va a haber la acción de la acetotiolasa. Va a formar lo que es la acetoacetilcoenzima A. Va a haber una hidratación, va a ingresar una molécula de agua, va a haber la acción de esta enzima, la HMG-CoA sintetasa. Este es el nombre de la abreviación, 3-hidroximetilglutarilcoenzima A, o si quieren hidroximetilglutarilcoenzima A, hidroxi de la H, M de metil y de glutarilcoenzima A. Va a formarse este elemento, el 3-hidroximetilglutarilcoenzima A, va a haber la acción de esta enzima, pero ya no va a ser sintetasa, sino al contrario reductasa, y vamos a tener el mevalonato con 6 átomos de carbono en su estructura. Aquí va a haber la utilización de esta coenzima del NAD, ¿no? Que en este caso se va a oxidar. Luego tenemos en el segundo paso el mevalonato formando las unidades isoproteinoides. Igual se va a producir el proceso mediante la acción de estas enzimas, mevalonato sinasa, fosfomevalonato sinasa, sinasa, y por último de mevalonato vamos a tener lo que es el isopentenil.
En el tercer paso va a haber las 6 unidades isoproteinoides forman el escualeno. Acá están, isopentenil. Y por último, la formación del escualeno, ¿no? Va a haber igual la acción de estas enzimas, cisprenil transferasa y escualeno sintetasa, con la acción igual de estos cofactores. Y por último, la etapa, una preetapa sería la etapa 4, el escualeno se va a convertir en lanosterol por acción de la óxido escualeno lanosterol ciclasa. Aquí va a haber la agregación de media molécula de oxígeno y vamos a tener lo que es el lanosterol. Y por último, del lanosterol se va a convertir en colesterol, ¿no? Aquí va a haber una descarboxilación, liberación de un grupo CO2. Y por último tendríamos la formación del colesterol. Simosterol, colestenadiol, desmostenol, colesterol, por última instancia. Este es el gráfico que está en conjunto de estas etapas. Acá no le ponen 5, solamente le colocan en 4. Hay una que se ha resumido. Aquí, si ustedes se fijan, está la acetilcoenzima. Habíamos dicho que por la acción de una tiolasa se va a convertir en acetoacetil. Luego va a venir la 3-hidroximetil glutonil coenzima A. Y por último, lo que es el mevalonato. El mevalonato va a añadirse lo que son los 5 átomos de carbono, va a formar el escualeno, el epóxido de escualeno, el lanosterol, el simosterol, colestadienol y finalmente lo que es el colesterol, ¿no? Acá están los pasos. En todo este proceso va a haber la utilización de aproximadamente 87 ATPs y la acetilcoenzima A va a provenir de lo que es la mitocondria. Y si ustedes se acuerdan, en algún momento habíamos hablado que para que la acetilcoenzima A salga de la mitocondria tenía que ser unida a lo que es el citrato, ¿no? Para que pueda salir de la célula, llegar al citoplasma y ahí se produzcan algunos procesos. Entonces, de esa manera, este proceso también va a utilizar al citrato para obtener lo que es la acetilcoenzima A. ¿Cómo se produce la regulación de la síntesis del colesterol? Esta enzima, la hidroximetilglutaril coenzima A, reductasa en este caso, que es la primera que actúa, es la enzima clave. Va a estar inhibida cuando existe un aumento del colesterol en la dieta, esto a nivel de la célula hepática. Pero esto no va a alterar a nivel de lo que es la parte intestinal. También va a haber estas otras enzimas, la acilcoenzima A, la acilcoenzima A colesterol aciltransferasa, la colesterol aciltransferasa y la colesterol esteridrolasa, ¿no? Estas enzimas van a ser igualmente las que van a producir la regulación en diferentes lugares. La LCAT, va a catalizar la síntesis de ésteres de colesterol en el plasma sanguíneo. Esta enzima va a ser importante porque va a efectuar su acción, podríamos decir, a nivel de lo que son las lipoproteínas de alta densidad, de acuerdo a la clasificación que habíamos visto ayer de las lipoproteínas, y va a hacer que se active esta apoproteína, la A1, habíamos dicho que esta tiene A1 y A2, por lo tanto, esta HDL lo que va a hacer es simplemente evitar que se deposite las lipoproteínas, la VLDL o la LDL, que son las de baja y muy baja densidad, a nivel de lo que son las paredes de las arterias y por tanto va a evitar que se produzca lo que es la aterosclerosis, ¿no? Vamos a ver más adelante la diferencia entre la aterosclerosis y la arteriosclerosis, que son dos términos que parecen similares pero son muy diferentes. Y olvidaba además de que como en el resto también va a haber la acción de las hormonas, en este caso la insulina, que va a hacer que se aumente la producción o la síntesis del colesterol, y el glucagón que va a tener una acción contraria, disminuyendo la síntesis de lo que es el colesterol, ¿no?
Este gráfico que ya lo vieron, simplemente para recordar un poquito cómo ingresa a la dieta. En este caso acá estamos, vamos a ver lo que es el éster de colesterol y el colesterol, lo que está en verde, que va a ingresar al estómago. En la bilis, también vamos a ver eso más adelante, hay un porcentaje de colesterol que está formando lo que es las sales biliares. Obviamente la bilis va a salir para ayudar a lo que es la degradación. Lo mismo el páncreas, van a liberar lo que es la lipasa pancreática, la lipasa gástrica y la lipasa lingual, son las enzimas que van a producir la degradación de todos los lípidos que se vayan a consumir, incluyendo el colesterol. Entonces, una vez que llegan a la parte del intestino, se van a formar micelas. Vamos a recordar esas estructuras que habíamos visto. Y además va a haber la formación de lo que son estos elementos. Habíamos dicho que la manera como se transportan era mediante las lipoproteínas. Entonces, una vez que ha llegado al intestino, la grasa de la dieta y el colesterol, va a haber la acción de las sales biliares y un porcentaje del producto de degradación va a pasar a lo que es la linfa, pero va a pasar en esta estructura que son los kilomicrones. Si ustedes se fijan aquí en este cuadrito les está explicando que lo que está en azul, es decir, lo que está alrededor, es la capa hidrofílica, que está constituida por proteínas y fosfolípidos, que lo que está en amarillo son los triglicéridos, y lo que está en naranja, que es o rojos, ustedes hacen la diferenciación de colores, sería el colesterol, ¿no? Entonces, este es un kilómicron. En esa estructura es cómo se van a transportar estos elementos de los lípidos para que diferentes lugares vayan a producir otros procesos para que vayan formando estas otras estructuras, ¿no? Entonces, acá, a nivel del capilar, va a haber remanentes de kilomicrones y colesterol, se va a producir hidrólisis de los triglicéridos a nivel de lo que son los capilares, ahí es donde se va a producir, y obviamente si es que existiría la hidrólisis por acción de la lipoproteína lipasa, que es la enzima que va a producir esta acción, entonces se va a formar lo que es el glicerol y ácidos grasos. El glicerol va a regresar al hígado para formar lo que es la gluconeogénesis, y los ácidos grasos pues pueden continuar la beta-oxidación a nivel de los tejidos, o en su defecto van a ser transportados por la albúmina, ¿no? ¿Para qué? Para que exista resíntesis, almacenamiento, o los vayan a depositar a nivel del tejido adiposo. Pero hay otros elementos, que en este caso habíamos hablado de las lipoproteínas. Acá están las 4, la VLDL, la IDL, la LDL y la HDL, que van de acuerdo a la densidad. Estas abreviaciones son en inglés. Esta es una lipoproteína de muy baja densidad, esta es una densidad intermedia, esta es una de baja densidad y esta es una de alta densidad. Estas tres son catalogadas como el colesterol malo, y esta es la que es catalogada como el colesterol bueno, la HDL, ¿no? Porque tiene funciones muy interesantes y beneficiosas para el organismo. En ese sentido, si ustedes se fijan, el tamaño incluso ya está disminuyendo. Y obviamente los porcentajes, acá les traigo el cuadrito de estos elementos, acá van disminuyendo. Los triglicéridos en porcentaje en el kilomicrón es 90%, en el VLDL 60%, ya en el IDL es 31%, hasta que en el HDL, miren, es escasa el porcentaje de triglicéridos, son 5%. Lo mismo va del colesterol. Existe muy poco colesterol a nivel de los kilomicrones, más existe a nivel de lo que son estas otras lipoproteínas, y haciendo la diferencia existe más a nivel de la LDL que de la HDL, ¿no? Fosfolípidos existe más en la HDL, y obviamente las apoproteínas, que son como los receptores que van a permitir que estos elementos hagan su función. Ahorita eso igual lo vamos a revisar. Entonces, este es un producto intermedio, por eso es IDL, y obviamente de ahí es el precursor, es un producto antes de la LDL. La LDL, si ustedes se fijan las flechitas, la IDL puede ir al hígado,
pero también podría ser formadora de LDL. Esta LDL tiene dos caminos, una puede volver al hígado, pero también por acción de la lipoproteína lipasa. Miren, aquí existe un receptor de LDL que lo que va a hacer a nivel de los tejidos periféricos es que se pueda depositar. Y si en algún momento esta lipoproteína se deposita sobre todo lo que son las arterias, obviamente va a producir muchas alteraciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya la HDL, que es lo que hace, recoger el colesterol, lo lleva al hígado y obviamente también va a hacer al hígado para que se produzca lo que son, o lo lleva a las glándulas endocrinas para que se inicie lo que es la producción de las hormonas esteroideas, ¿no? Ya yendo a la parte intestinal, espero que se pueda ver, este es el lumen del intestino. Hemos dicho que un porcentaje va a ir por la linfa, pero hay otra que está en el intestino. Entonces, cuando llega al intestino, enteramente el colesterol va a llegar como un éster de colesterol. Va a haber la acción de la colesterol esterasa, que va a hacer que ingrese el colesterol al enterocito, esta es la célula del intestino. Va a haber una acción de una enzima y se va a volver a formar lo que es el éster de colesterol. Otra parte va a haber por acción de la lipoproteína lipasa, va a haber una degradación, se pueden formar monoglicéridos o puede ser la degradación en ácidos grasos. Entonces, por acción de otras enzimas va a producirse la formación nuevamente de triglicéridos y que en conjunto van a formar lo que es el kilomicrón, ¿no? Esto a nivel intestinal. Acá está, kilomicrón, va a haber fosfolípidos, aquí está la apoproteína B48, que habíamos dicho que es el receptor que tiene a nivel periférico esta lipoproteína, que es la que le va a ayudar a transitar o a seguir circulando, ¿no? Los aminoácidos van a formar lo que es el kilomicrón. Y obviamente, una vez que suceda eso a nivel intestinal, también ese porcentaje va a pasar a lo que es el sistema linfático, ¿no? ¿Cómo se realiza el transporte? Esto es cuando el colesterol viene de la parte exógena y esto es cuando está ya cuando dentro del organismo se está produciendo o se está degradando algunos elementos o se está haciendo una síntesis interna para formar lo que es el colesterol. En este caso, en el exógeno, como hemos dicho, como ya habíamos visto los otros gráficos, va a venir por la boca, el estómago, el intestino, acción de las enzimas del páncreas, de las enzimas a nivel de la boca, a nivel del estómago. Y obviamente esta imagen es el epitelio intestinal. Aquí están la célula intestinal. Por acción de lo que son las sales biliares y colesterol que se forman a nivel de lo que es el hepatocito, es decir, del hígado, va a haber la formación de los kilomicrones, va a pasar a la linfa, como hemos dicho, y a nivel de los capilares, la acción de la lipoproteína lipasa va a ser lo que habíamos mencionado. Va a formar, lo va a degradar en ácidos grasos y glicerol, o en su defecto va a haber la degradación a lo que es triglicérido, ¿no? Y un remanente va a pasar a la circulación. Este triglicérido, que es la forma de reserva del organismo, va a ir al tejido adiposo para permanecer y obviamente se espere que en algún momento se necesite y obviamente se vuelva a reutilizar. Entonces, estos remanentes de kilomicrones, mediante su receptor, la apoproteína B48 que habíamos indicado, miren, a nivel del hepatocito existen unos receptores en la superficie, entonces le permite acercarse y de esa manera el hepatocito lo va a ingresar a la célula, al hepatocito, y por la acción de lisosomas obviamente lo va a degradar. Estos son los kilomicrones. Una vez que lo degrada, pues va a salir todos los elementos que habíamos dicho que tienen en el interior. Miren, este es el kilomicrón. Todo lo que está dentro va a ser liberado. Una parte va a ser el colesterol, que va a ser parte de lo que es la bilis, y va a salir otra vez al tema de la parte intestinal para que otra vez se complete el ciclo. ¿Bien? Ahora, hay un porcentaje de acetilcoenzima A que va a haber
a nivel del hepatocito, y habíamos dicho esta enzima, ¿no? La HMG, que va a ser la que va a realizar que se forme el colesterol. Pero en este caso, si de repente se sensa que existe mucho colesterol, entonces se bloquearía aquí esa enzima y de acetilcoenzima A no se convertiría en HMG coenzima A, ¿no? Pero es otra forma dentro del hepatocito para que se obtenga lo que es el colesterol. Por otro lado, tenemos lo que es la VLDL, que igual se va a formar a partir de este colesterol. Esta es la lipoproteína de muy baja densidad, que podría, sigan simplemente las flechitas, miren, a nivel de los capilares, por acción de esta lipoproteína lipasa, puede degradarse en triglicéridos, que va al tejido adiposo, en ácidos grasos y glicerol, que pueden seguir otros procesos, ¿no? Este es su producto intermedio, la IDL, y va a ser la precursora de la LDL. Esta LDL tiene en su superficie igual receptores que igual lo que van a hacer es hacer que a nivel de lo que es el hepatocito puedan ser reconocidos y que lo ingresen a la célula para que el lisosoma lo disuelva y obviamente libere todo su contenido, y dentro del contenido, aunque el porcentaje es mucho menor, pero tiene colesterol, tiene triglicéridos, ¿cierto? Entonces va a liberar eso dentro del hepatocito y obviamente aquí hablamos de colesterol. Otro porcentaje puede ir a nivel de lo que es los macrófagos, va a haber oxidación y va a irse a depositar a nivel de las arterias sobre todo, ¿no? Formando estas placas que producen la aterosclerosis. Otro porcentaje puede ir a nivel de una célula periférica, igual mediante su receptor va a ser ingresado a esta célula periférica, va a haber la acción de las lisosomas y ahí dentro va a liberar todo su contenido, una porción es colesterol, entonces esa célula va a determinar, pónganse que es a nivel de las glándulas de la parte endocrina, entonces va a producir esteroides o en su defecto va a hacer que ese colesterol se transforme en algún elemento importante de lo que es la composición de la membrana celular, ¿no? Entonces, como verán, el transporte del colesterol es muy complejo porque tiene varios pasos que seguir. Acá, más o menos acá están los números y todo lo que están viendo en flechita sería el tercer paso. Entonces, acá en el 1, aumento del colesterol en la célula, está viniendo de los kilomicrones, está viniendo de la HDL, está viniendo de la LDL, entonces, por tanto, en el hepatocito hay un aumento del nivel del colesterol. Y ya no puede el hepatocito formar más colesterol porque acetilcoenzima A, por la acción de esta HMG coenzima reductasa, va a formar HMG coenzima A y se va a iniciar el proceso de formación del colesterol. Entonces, por tanto, que sense la célula que el colesterol está elevado, entonces automáticamente va a bloquear este proceso y no se va a producir ya la producción endógena del colesterol, ¿no? Porque está asumiendo que hay un aumento de la fuente exógena. Entonces, por eso es que el colesterol no va a ser formado en la célula, ¿no? Y aquí va a inhibir igual los receptores de LDL, la APO100. Acá no va a dejar que ingrese más a la célula porque la célula ya está llena de colesterol. Y en el paso 2, lo que hace es que la LDL, más bien al contrario, ingresa a nivel de lo que son las células periféricas, ¿no? Para que ahí se hagan los procesos que ya hemos mencionado. Por otro lado, el HDL, esta es una de sus importancias, transporta principalmente al colesterol, lo recoge en otras palabras. Como habíamos visto, no puse el gráfico de ayer que les coloqué en el gráfico donde habían dos hombrecitos que están en una arteria, uno que está echando en su carretilla muchas sustancias de lípidos y otra que está recogiendo. Entonces, el que recoge es el HDL y el que la deposita es el LDL, ¿no? Para que puedan entender un poquito. Ese dibujo ya no se los coloqué en esta diapositiva. ¿Y por dónde es que eliminamos nosotros el tema del colesterol? Obviamente, uno va a ser a nivel de la bilis, que se va
liberar a nivel de lo que es la primera porción del intestino delgado para que se produzca lo que es la degradación de los lípidos, y hay un porcentaje que va a circular y va a ser eliminado por la materia fecal, ¿no? Porque otro porcentaje va a ser reabsorbido y va a volver al hígado para volver a ser reutilizado como bilis. Entonces es un ciclo, un circuito que se va a producir. Los otros porcentajes que habíamos visto, que es a nivel de la parte intestinal, donde se va a perder también lo que es el colesterol. Esto solamente para que no se olviden que además el colesterol es precursor de lo que son las hormonas esteroideas. Es por eso que si alguna vez ustedes han visto las personas que son gorditas, que tienen bastante elemento para formar algunas hormonas, es que tienen algunos rasgos incluso femeninos, porque como es precursor de las hormonas, entonces puede haber formado más lo que son las hormonas femeninas, es decir, algunos que sean de características con obesidad tienen ginecomastia, es decir, hay desarrollo de las glándulas mamarias, a veces incluso hasta la voz pueden cambiar, entonces hay muchos cambios cuando existe mucho acúmulo del colesterol en el organismo, ¿no? Entonces acá miren, viene el colesterol, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, progesterona, androstenediona, va a ser precursora de la testosterona, el estradiol a nivel de lo que son las gónadas, y obviamente a nivel de las glándulas suprarrenales van a formar lo que es la aldosterona, el cortisol, ¿no? Estas glándulas suprarrenales y gónadas. Entonces son precursoras de estas hormonas. Y además también cabe mencionar el tema de lo que es la producción de la vitamina D. El colesterol a nivel de la piel va a estar como 17 de hidrocolesterol, va a haber la acción de los rayos ultravioleta y se va a convertir en la vitamina D inactiva. A nivel del hígado va a haber otras modificaciones y finalmente va a ser su activación a nivel renal, formando lo que se llama la vitamina D3 activa o el calciferol, ¿no? Que ya sabemos cuáles son las funciones que realiza. Entonces, hay un término que se utiliza, que es la colesterolemia, que se refiere a la cantidad de colesterol que existe en la sangre. La terminación emia siempre va a ser relacionado a sangre. El valor que refiere el texto es de 150 a 250 miligramos por decilitro. Dependerá del laboratorio que nos haga la valoración. Sobre todo cuando se habla de lípidos, en algunos laboratorios ya nos define incluso los grados de riesgo que podría estar sometido el paciente por esa cantidad de lípidos o de lipoproteínas que se encuentran en el laboratorio de sangre, ¿no? Hablamos más de la elevación, hipercolesterolemia mayor a 250 miligramos por decilitro. Entonces hay una clasificación, la hipercolesterolemia aislada, familiar y poligénica. En este sentido, aislada porque va a haber un aumento de solamente esta LDH, que es la lipoproteína de baja densidad, la hipercolesterolemia familiar, que va a estar relacionada con una alteración genética, va a haber una mutación del receptor y obviamente algunas alteraciones, ¿no? Son personas que si tienen esta alteración, obviamente van a tener elevación de lo que es el colesterol y estas otras lipoproteínas y que independientemente de la edad, si tienen este antecedente, pueden hacer infarto incluso en edades no del grupo etario que se refiere de un infarto, sino incluso en personas jóvenes, ¿no? 30, menores de 30 años. Y obviamente la hipercolesterolemia poligénica, que es mucho más frecuente que las anteriores, que es la que va a estar dependiente sobre todo de múltiples genes, es decir, que ya haya un componente genético para que se produzca y algún tipo de factor ambiental, es decir, pacientes que consuman dietas no muy balanceadas y obviamente el sedentarismo, ¿no? Estos otros datos más los coloco para que ustedes los revisen. Ahora sí, esto es lo que les venía comentando. Nosotros en el texto vamos a hablar de arteriosclerosis, que no es lo mismo que la aterosclerosis. Entonces, ¿alguna idea qué es la arteriosclerosis y qué es la aterosclerosis? Edith Aguilar.
Javier Ortubé. David Otrillas. Brisette Quispe. Gabriel Urquizu. ¿Qué es la arteriosclerosis, Brisette? ¿Y qué es la ateroesclerosis? No, doctora, no recuerdo, no sabría decir. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Doctora, Sí. Doctora, la arteriosclerosis es cuando las paredes de las arterias se vuelven rígidas o gruesas, y la aterosclerosis es la acumulación de grasa o lípidos, doctora. Eso dice el internet, ¿no? Stephanie. Las personas a las que les hago las preguntas en primera instancia, obviamente tienen menos posibilidades que el resto que escuchan y tienen opción de buscar, ¿no? Pero sí, además esto ya estaba escrito, si han tenido la posibilidad de leer, acá decía, ¿no? Desde el punto de vista anatomopatológico, es decir, cuando nosotros hacemos la revisión de qué es lo que está sucediendo con esa arteria. Entonces, arterioesclerosis, esto que está aquí arriba, es el endurecimiento de las arterias. Hace que las arterias se vuelvan duras, mientras que la aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis donde va a haber la formación de este ateroma, que es una placa que es la que causa los conflictos, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que sucede en la arteria. Esto, lo que hemos dicho, la aterosclerosis es una forma de arteriosclerosis donde se va a formar la capa. Puede suceder a cualquier nivel del organismo, puede ser en las extremidades, a nivel intestinal, lugares muy graves, puede ser a nivel cardíaco, produciendo un infarto, a nivel cerebral, produciendo disminución de la luz y obviamente ACV isquémico, es decir, que un sector del cerebro no sea irrigado y muera. Entonces es una situación grave. Existen unos factores, acá les pongo como modificables y potencialmente controlables, modificables y no modificables. La edad no se puede modificar, el sexo tampoco. Si tuviera el antecedente ya de tener esta alteración genética, va a ser difícil modificar. Obviamente el antecedente y las anomalías genéticas, que tengan familiares que ya tengan estas características, ¿no? Y obviamente potencialmente controlables, porque estos sí los podemos modificar. Consumo de tabaco, que dejen de fumar, hiperlipidemias, que con tratamiento médico o con dieta se pueda mejorar, control de la hipertensión y control de la diabetes, ¿no? Por eso dice potencialmente controlables. Nosotros con medicación sí podemos controlar. El tratamiento que se realiza sobre todo es modificar algunos de los factores de riesgo, y obviamente hay medicamentos que se podría utilizar. Y haciendo la relación de lo que es el colesterol y la enfermedad coronaria, lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Es de que lo único que hacen es ocluir si se van acumulando, sobre todo si van en lo que es, si están siendo transportadas por lo que es la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que es el colesterol malo, que se puede acumular en cualquier lugar. En este caso es a nivel del corazón, obviamente va a formar esto, va a ocluir la circulación sanguínea, y lo primero que sucede cuando se trata de la parte arterial donde se localice, jóvenes, es dolor lo que produce. Y el dolor es intenso y no se modifica si es que la obstrucción es total, ¿no? Entonces, existen aumentos de las concentraciones de esos elementos. Aquí les traigo, hay unos laboratorios donde ya les dicen cuáles son los valores y los riesgos que puede tener el paciente dependiendo de la lipoproteína que se vaya a solicitar. Y obviamente con estos laboratorios más la clínica, si ustedes se fijan, es una calculadora de los scores. En este caso es un score para calcular la enfermedad cardíaca coronaria. Es un riesgo, es decir, si nosotros llenaríamos estos datos, seguramente nos va a salir un puntaje y nos va a decir cuánto de riesgo tiene esa persona, incluso tomando en cuenta, miren, el valor, la cantidad del colesterol, el LDH y HDL, para determinar cuánto de riesgo de esta persona que no ha tenido, por decirle, algún evento, pero sí tiene alteración de lo que es
la parte de los lípidos, puede hacer, es como que estuviéramos indicándole qué porcentaje de posibilidad tiene de que vaya a realizar un evento coronario, si es que no se modifican obviamente algunos parámetros, ¿no? Bueno, lo otro que habíamos dicho también, que además el colesterol es parte para la producción o la síntesis de lo que son los ácidos biliares y sales biliares. Entonces, esta producción se va a llevar a cabo en dos lugares, a nivel de lo que es el hígado y a nivel de lo que es el intestino. A nivel del hígado, hemos dicho, a nivel del hepatocito va a estar el colesterol, va a haber la acción de diferentes enzimas y obviamente el producto que se va a tener es la formación del ácido cólico. Bueno, el colesterol también va a ser precursor para la formación de lo que es los ácidos biliares. Va a estar presente en lo que es la síntesis de los ácidos biliares. Como les comentaba, hay dos lugares donde se va a producir esto, a nivel del hígado y otros a nivel del intestino. A nivel del hígado ya habíamos visto, si ustedes se acuerdan, esa imagen en la que habíamos visto que dentro del hepatocito está el colesterol. Entonces, este es el hepatocito. Aquí es donde vamos a hablar ahora. Aquí está el colesterol y obviamente este es el proceso que vamos a revisar. La formación de la bilis, sales biliares, ácidos biliares y por qué está compuesta, ¿no? Llega colesterol, entonces va a haber la acción de estas enzimas, va a venir la 17-hidroxicolesterol, va a haber la acción de otras enzimas, va a seguir este proceso y va a formar lo que es el ácido queno-desoxicólico. Si continúa el camino por la acción de esta enzima, entonces va a formar lo que es el ácido cólico, que son los dos componentes en primera instancia de los ácidos biliares, ¿no? A este ácido queno-desoxicólico se le puede añadir glicina y taurina. Entonces va a formar estos otros dos elementos, ácido litocólico y puede formar la taurina más queno-desoxicólico, ¿no? Esto ya a nivel intestinal, eso lo vamos más adelante, pero esta transformación va a ser por acción de algunas bacterias que se van a encontrar a nivel intestinal. Entonces, a nivel del hígado se va a formar estos dos, sobre todo que va a ser
lo que van a salir junto con la bilis, ¿no? Luego el ácido cólico, también con glicina taurina, va a seguir su proceso para formar lo que es el ácido desoxicólico. Esto igual, la síntesis en el hígado, síntesis intestinal. Entonces, a nivel del hígado hablan de ácidos biliares primarios y ya por la acción de las bacterias que les decía, se van a formar lo que son los ácidos biliares secundarios. Entonces, acá está el colesterol como precursor, va a formar ácido cólico, ácido queno desoxicólico en el hígado, acción de bacterias, ácido desoxicólico y ácido litocólico, ¿no? Esta es la transformación que va a producirse. Entonces, acá si ustedes se fijan a nivel del hígado, el colesterol va a formar ácido cólico, ácido queno desoxicólico, va a producir algunas modificaciones porque se va a sumar algunos elementos, obviamente va a salir de la circulación. A nivel intestinal va a haber la acción de las bacterias, porque estamos hablando aquí sobre todo el inicio del colon. Y ahí es donde va a producirse o se va a modificar estos ácidos biliares primarios, se van a convertir en ácidos biliares secundarios por la acción de estas bacterias a este nivel, ¿no? Hay un porcentaje obviamente que va a salir por la bilis, va a pasar a lo que es la parte intestinal, se va a reabsorber y va a volver otra vez al hígado. Y otro porcentaje que va a continuar el trayecto y va a ser eliminado a nivel de la materia fecal, ¿no? Igual, aquí estamos con el colesterol, sales biliares primarias, ácido queno desoxicólico, ácido cólico. Miren, va a salir a nivel de lo que es la vesícula, que es donde se deposita. Va a haber la acción de una hormona cuando se determina o se dice el organismo que estamos ingiriendo sustancias que contengan lípidos, entonces va a ser liberado todo ese elemento a nivel de lo que es el duodeno, para que continúe la degradación del alimento que se ha ingerido. A este nivel va a haber la acción de bacterias y de sales biliares primarias que eran ácido queno desoxicólico y ácido cólico. Se va a producir un proceso donde se van a formar las sales biliares secundarias, que es el ácido desoxicólico y el ácido litocólico, ¿no? De este porcentaje va a transitar y van a ser eliminados más o menos unos 500 miligramos de colesterol al día por la materia fecal, pero va a haber un porcentaje que a nivel del ilion se va a reabsorber. A nivel de lo que son los capilares intestinales, va a haber por la circulación enterohepática, va a volver otra vez al hígado para obviamente continuar otra vez este ciclo, ¿no? Entonces, esa es la manera como se va a hacer la producción de las sales biliares. ¿Cuáles son las funciones? Sobre todo dos: función detergente emulsionante, facilitan la absorción de los ácidos grasos a nivel de lo que es el intestino, ¿no? Como ya lo habíamos revisado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando existe alguna alteración a ese nivel? O sea, en la formación de la bilis. Porque es que se forman los cálculos. Entonces vamos a hablar sobre todo de los cálculos que son formados de colesterol, porque hay cálculos que son de diferentes elementos. El más frecuente es el de colesterol. Entonces acá en este gráfico les muestra que va a ser la formación de estos cálculos, va a ser a raíz de que hay un aumento del colesterol a nivel de la bilis. Y obviamente va a disminuir la tasa de secreción de sales biliares. Por alguna razón, es de que va a haber como que la vesícula no se va a contraer, se va a acumular, y obviamente va a haber una sobresaturación de colesterol en lo que es la bilis. Además, va a empezar a formar lo que son unos microcristales de colesterol, y a eso añadido que puede haber disminución de hipomovilidad de la vesícula, es decir, que esté estática la vesícula, que aumente moco, todos esos factores van a hacer que obviamente se produzcan lo que son los cálculos, ¿no? Que nosotros observamos y que van a traer serias complicaciones en el paciente, dependiendo si es uno, si son varios, que en algún momento en prácticas ya lo habíamos visto, ¿no? Acá igual está la gráfica, cuál es la composición. La mayor cantidad, el 90% son dentro de sus composiciones el colesterol. Hay un porcentaje que son mixtos y hay otro que son
secundarios a los pigmentos que también van a estar a nivel de lo que es la bilis y a otros elementos, ¿no? Entonces, ¿qué van a favorecer? Algunos otros elementos. Acá, si ustedes se fijan, esta es la vesícula biliar, va a haber moco, cristales. Si el colesterol se empieza a acumular, se empieza a aumentar en cantidad, va a empezar a formar estos cristales que habíamos dicho, microcristales, y estos van a, obviamente, si no existe movimiento de la vesícula, van a empezar a conglomerarse y formar lo que son los cálculos, ¿no? Y por último tenemos, con esto habríamos acabado todo lo que significa las vías. Todas las que hemos visto desde lo que es la glucosa, lactato, ácido graso, colesterol. Entonces, en esta gráfica está más o menos mostrándose, miren, de lo que es el glucógeno que habíamos hablado en primera instancia, la glucogenólisis y la glucogenogénesis, algunos le llaman, para ambos lados, que es el resultado es la glucosa 6-fosfato, va a este lado se forma glucosa, a este lado va a ir al glucógeno, o de este lado, si es que degradamos, va a venir a este elemento. De aquí es el próximo paso que vamos a ver, que es la síntesis de lo que son ácidos nucleicos, que es el último módulo de la materia. De ahí puede venir a lo que es la glucólisis para formar piruvato, o en su efecto gluconeogénesis, tal vez formación de glucosa de otros elementos, formación de coenzima A, piruvato. De los aminoácidos vamos a ir a piruvato. Del piruvato podemos ir, si un metabolismo anaerobio, vamos a formar lactato. Luego del piruvato va a ir a la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A sabemos que forma ácidos grasos, va a haber la lipogénesis o en su defecto la beta-oxidación. Puede también formar lo que son los cuerpos cetónicos, cetólisis, cetogénesis, formación de cuerpos cetónicos, degradación de cuerpos cetónicos. De la acetilcoenzima A vamos a partir a formar el colesterol. El colesterol va a formar sales biliares, hormonas esteroideas, vitamina D. Y obviamente acá tenemos el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, que igual se va a funcionar en algún momento con esta cadena de transporte de electrones. Y obviamente va a tener sus productos de degradación y sus productos que principalmente son el tema de formación de ATP. Y obviamente miren ácidos grasos, formación de triglicéridos. Si hay esterificación, desesterificación. Entonces es un poco complejo, pero si ustedes siguen las flechitas se van a dar cuenta que todas estas vías están muy íntimamente relacionadas, porque del producto de algunas se puede iniciar otras, o incluso en el proceso de algunas hay un elemento que puede ya iniciar otra vía, ¿no? Entonces todas están íntimamente relacionadas, y si en alguna hubiera una alteración, obviamente no se va a alterar solo una, sino que pueden alterarse también muchas de las vías, ¿no? Entonces, jóvenes, con eso habríamos terminado este tema de lo que es el módulo de lípidos. Mañana vamos a empezar lo que son los ácidos nucleicos. Les voy a enviar la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta? Habíamos terminado con esto la clase. Si no tienen preguntas, entonces nos estaríamos viendo mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora.